Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dejas el Podcast, en el que revisamos los traspasos más importantes de mitad de temporada. El episodio de hoy es uno muy interesante porque vamos a revisar una serie de traspasos que, la verdad, cada uno de ellos daría para un episodio aparte, para un episodio en profundidad. Y de hecho, así lo merecen para que podamos tratarlos bien. No meterlos todos en batiburrillo en el mismo episodio y darles unos pocos minutos, que es lo que vamos a poder hacer hoy con cada uno de estos. Y es que al final es cierto que el aficionado NBA o muchos aficionados NBA se pasan media temporada más pendientes de los traspasos que puede hacer o que ellos en su cabeza quieren que su equipo realice, antes que darle importancia a los partidos, al juego en sí, al baloncesto, que es lo que siempre, que le meto aquí un grito al micrófono, lo que siempre debe estar en el centro. Y evidentemente entendemos y sabemos que los traspasos son algo enorme dentro de la mercadotecnia NBA y del atractivo de todas las historias que se generan en la mejor liga del mundo. Pero, ¿cuántos traspasos de mitad de temporada verdaderamente significativos se dan? ¿Tenemos tantos All-Star que cambian de equipo a mitad de temporada? Porque la realidad es que las franquicias prefieren no hacer este tipo de acuerdos durante la temporada, sino que prefieren realizarlos en verano, con toda la off-season por delante, ya no solo por los jugadores, que les gusta, que el jugador no se incorpore a mitad de temporada, que haya tenido que empezar el curso con un equipo, realizar el training camp con una franquicia, con unos entrenadores, estar habituado durante una serie de meses a unas cosas, a unas rutinas, a unos lugares, y de repente cambiarlo todo de la noche a la mañana. Ellos prefieren que se haga en verano, para que el jugador se acople mejor, para que tenga todo el training camp con el equipo, sobre todo también para que los directivos puedan modelar la plantilla teniendo en cuenta ese movimiento. Pero siempre tenemos propietarios locos, general managers que ven oportunidades doradas y gente que está siempre dispuesta a arriesgar. Y esto nos deja traspasos muy pero que muy interesantes. De hecho, este año dos de los nombres más mencionados en este deadline, uno de ellos el más mencionado con diferencia, Jimmy Butler, y otro Brandon Ingram, son dos All-Stars que todo apunta a que saldrán traspasados en los próximos días y que, quién sabe, lo mismo terminamos metiendo en la lista de hoy. Una lista muy interesante y que estoy seguro nos va a dar mucho juego, que nos permite abrir el baúl de los recuerdos y bucear en movimientos que rápidamente nos vendrán a la cabeza, pero que incluso diremos, ostras, es verdad. Muy interesante, ya os digo, el episodio que hoy tenemos por delante, y también aprovecharemos el episodio de hoy para hablar sobre el nuevo NBA que aterriza en España para debutar en el baloncesto europeo y al que ya vimos, de hecho, hacerle un muy buen partido a la selección española de baloncesto en el verano de 2024. Oye, funcionó muy bien lo de Dennis Smith Jr., os interesó mucho, así que hay que seguir por esa línea. Pero lo dicho, un episodio muy cargado y muy interesante el que tenemos hoy por delante. Bienvenidos a Dejas el Podcast. En el episodio de hoy vamos a revisar esos traspasos más impactantes de lo que llevamos de siglo. Importante, sí, si buceamos en toda la historia de la NBA nos vamos a encontrar más movimientos y con nombres muy importantes, pero quería que fuesen reciente para que su contexto tenga más sentido y porque los traspasos, aunque han evolucionado y han cambiado, los precios de los jugadores también se han modificado a lo largo de 20 años, evidentemente un traspaso del año 2007 tiene más sentido revisarlo hoy en día que uno del 1960, sobre todo si lo que queremos es decir, vale, ¿cuántos jugadores se suelen mover? ¿Cuál es la dinámica de los últimos años? ¿Cómo ha evolucionado este asunto? Y vamos a ver cómo traspasos que se consideraban que iban a abrir una época gloriosa para franquicias no lo terminaron consiguiendo, y otros traspasos que quizás en ese momento fueron solo más celebrados
en el entorno de la franquicia, en los aficionados de ese equipo, cómo esos movimientos que a lo mejor no apostaban por la estrella más brillante del mercado, sí que conseguían, para el equipo que conseguía ese jugador, un toque diferente, porque el encaje era superior. Ya os digo, un ejercicio muy interesante. Varios de estos traspasos, por no decir todos, dan para tema aparte y varios de ellos los tengo apuntados en diferentes secciones, algunos en la de What If, para tratar en profundidad en vídeos aparte. Pero hoy quería meterme en esto porque, como os digo, me parece un tema muy pero que muy curioso. Y vamos a ir con el primer traspaso de todos, que es el de Rasheed Wallace a los Detroit Pistons. Bien, tenemos que entender primero el contexto, y es que Rasheed Wallace venía de una sanción en enero de 2003, ¿de acuerdo? Nos situamos a inicios del año 2003. Pues en aquel momento Rasheed Wallace entró en los libros de historia de la NBA, que ya lo había hecho anteriormente, pero entró en los libros de historia de la NBA por la sanción que recibió de 7 partidos por amenazar al árbitro Tim Donaghy tras un partido. Lo hizo en uno de los accesos de carga al pabellón, es decir, no fue algo que sucedió nada más terminar el partido o en el descanso, no, estaban ya vestidos de calle, le amenazó y recibió esa sanción de 7 partidos que hasta ese momento, o mejor dicho, en ese momento, se convirtió en la sanción más importante que había soltado jamás la NBA, siempre que no fuese un tema de violencia, que incluyese violencia por el medio, o un asunto de drogas. Es decir, esto ya nos mide un poquito el temperamento de Rasheed, pero es que esta no fue la única que hizo, porque en diciembre de 2003, es decir, para empezar el año y para terminar el año, y tuvo muchas más, pero solo por dar un poquito de contexto, porque si vamos a hablar, ya os digo, al principio había metido 5 traspasos, he terminado metiendo no sé si 8 o 9, como me pegué 7 minutos hablando de cada uno, es que claro, luego normal que no llegue a entrenamientos o historias si me pego todo el día luego para editar el episodio. Como os decía, en enero de 2003 tuvo lugar esa sanción, y en diciembre de 2003, a finales de año, en un periódico, Rasheed Wallace dijo lo siguiente: que el establishment blanco de la liga estaba explotando a los jóvenes atletas negros para enriquecerse. Esto provocó la ira del comisionado David Stern y Rasheed Wallace tuvo que emitir una disculpa pública. El contexto en el que se encontraba Rasheed en aquel equipo de Portland, él ya era uno de los mejores jugadores de la historia de la franquicia, pero atravesados los años precisamente en los años de los Portland Trail Blazers, lógicamente la directiva de los Trail Blazers precisamente lo que buscaba era un cambio. Querían agitar el vestuario y así lo que hicieron fue traspasar a un Rasheed Wallace que terminaba contrato y primero fue enviado a Atlanta. Le traspasaron a cambio de un equipo de los Hawks que también buscaba precisamente cambios, buscaba reestructurarse, y que enviaron a un Sharif Abdur-Rahim, jugador que básicamente llegó a Atlanta en el traspaso de Pau Gasol. Es decir, Abdur-Rahim era el líder, la estrella de los Grizzlies, le enviaron a Atlanta por la selección de Pau Gasol, pasó muy poquito tiempo allí, aunque consiguió su único All-Star, si no me confundo. Y luego Atlanta envió a Sharif Abdur-Rahim y a Theo Radcliffe, a ambos les enviaron a Portland en dirección a cambio de Rasheed Wallace. No tenía mucho sentido la presencia de un tipo como Sid, que estaba en sus mejores momentos, que era uno de los mejores interiores de la liga, sin ser el primerísimo o el mejor en su posición, pero sí que te ofrecía algo muy diferente para aquel momento, porque era un tipo que te daba primero la habilidad de defender como uno de los mejores de la liga, pero también te abría la cancha con su lanzamiento exterior, que era algo muy poco habitual para un jugador de aquel entonces y mucho menos para alguien de su categoría, de su calidad. Y por si fuese poco, aunque ya solo con su lanzamiento exterior y su capacidad defensiva marcaba diferencias, a todo eso había que sumarle los recursos que tenía al poste y que le situaban como un jugador que podía ser una de las referencias anotadoras de su equipo. Entonces, si juntabas todo esto y veías que terminaba contrato, pues hombre, no tenía mucho sentido la presencia de Rasheed en un equipo de Atlanta que quería reconfigurarse, que quería reconstruirse. Y así tan solo disputó un partido con Atlanta Hawks, que debe ser, conseguir una camiseta de Rasheed Wallace con Atlanta, debe ser una joya auténticamente perdida y muy valiosa de la NBA. Pues bien, como digo, solo disputó un partido y después vimos un acuerdo a 3 bandas entre Atlanta Hawks, Boston Celtics y Detroit Pistons, en el que Atlanta principalmente recibió una primera ronda como compensación por traspasar a Rasheed Wallace. Ese pick
de primera ronda del draft que venía meses después, del draft 2004, fue la 7ª elección y Atlanta eligió a Josh Smith, uno de los rostros de su nueva etapa. Mientras tanto, Boston Celtics recibió una primera ronda por también soltar a varios jugadores, entre ellos Mike James, que se iba en dirección a Detroit, y esa primera ronda también del draft 2004 terminó siendo el pick 25, con el que Boston escogió a Tony Allen. Y finalmente lo que sucedió fue que Detroit se llevó a varios jugadores, pero sobre todo se llevó a Rasheed Wallace. Y como os decía, este es un caso muy claro de, vale, sí, te estás haciendo con un jugador All-Star, pero un traspaso que fue mucho más celebrado en el entorno de Detroit, en la Motown, entre sus seguidores, que realmente un traspaso de calado nacional, de decir, oye, cuidado con los Pistons y el movimiento que han hecho. ¿Y qué sucedió? Básicamente que sin hacerse con el jugador de mayor calidad, de hecho, Rasheed va a ser uno de los peores jugadores que veamos en esta lista, donde todos los nombres son ilustres, pero era un jugador que tenía un encaje fantástico en aquellos Pistons, tanto por alma, corazón y carácter, que encajaba muy bien en aquel equipo de Detroit, como por supuesto por estilo de juego y las necesidades que tenían aquellos Pistons, porque necesitaban algo más en ataque, no tenían una gran estrella, sino que Chauncey Billups y Richard Hamilton eran sus referencias ofensivas. Llegó Rasheed Wallace para ser el tercer ejecutor del equipo, para añadir una dimensión más a un ataque que verdaderamente lo necesitaba y de paso reforzar una defensa que ya era muy potente, pero que con Rasheed Wallace se convirtió de forma indiscutible en la mejor de la liga y en una de las mejores que hemos visto a lo largo de toda la historia de la NBA. Como digo, el encaje fue perfecto e instantáneo, la química fue fantástica y es que además aquellos Pistons tenían un agujero en el puesto de 4. Encaje perfecto y los Pistons, si ejecutaron el traspaso de Rasheed Wallace en febrero, unos pocos meses después, en junio, vencían a Los Ángeles Lakers para proclamarse campeones de la NBA. Por supuesto, Rasheed Wallace renovó con los Pistons y allí siguió. Por dar más contexto, su etapa en Portland, os decía que entró en los libros de historia por aquella sanción de 7 partidos, ya había entrado en los libros de historia con los Yale Blazers un año y medio atrás, porque en la 2000-2001 batió el récord de técnicas para una temporada con 41. Y además fueron 41 en 80 partidos, si no me confundo, o sea que verdaderamente un dato muy difícil de alcanzar. En fin, Ball don't lie, como le encantaba decir al bueno de Rasheed Wallace. El segundo traspaso de la lista es uno de los más conocidos, es uno de los que vamos a meter menos la zarpa hoy porque ya tendremos otros vídeos más en profundidad hablando sobre este movimiento, pero es básicamente el traspaso de Pau Gasol a Los Ángeles Lakers. Un movimiento con el que se dice, de manera informal, pero muy cierta, que la NBA nació en España. Por supuesto, ya estaba muy presente, ya habíamos tenido muchos episodios, pero cuando Pau Gasol llega a Los Ángeles Lakers es cuando la NBA llega a una nueva dimensión en España y a raíz de la era dorada de los españoles combinada con unos éxitos absolutamente abrumadores de la selección española, todo eso va degenerando en un interés. He dicho degenerando que suena mal, pero al contrario, en este caso es algo buenísimo, porque termina generando que la comunidad de NBA en España tenga una pasión enorme por la NBA y que vaya creciendo, y ya la gente en España no sigue a los españoles en la NBA, sino que siguen la competición. Y eso es verdaderamente fantástico porque es lo que permite que hoy en día tengamos un mercado tan potente de la NBA en España. Pues como os digo, el traspaso de Pau Gasol a unos Ángeles Lakers que buscaban mejorar su plantilla y obviamente conseguir un socio top para Kobe Bryant, que lo necesitaba desde que se había marchado Shaquille O'Neal. Tras la salida de Shaq, tienen un par de años complicados, repescan a Phil Jackson, porque claro, se marchan Phil Jackson y Shaquille O'Neal, repescan a Phil Jackson, el equipo vuelve a mejorar, pero es que falta calidad en la plantilla. Caen 2 años consecutivos en primera ronda del draft y la clave, Kobe Bryant demandó salir traspasado de los Lakers. Tenían que hacer mejoras sí o sí si querían conservar a Kobe en el equipo. Y así cerraron el siguiente traspaso con Memphis Grizzlies, en el que los Lakers se hacían con Pau Gasol a cambio de Wayne Brown, Javaris Crittenton, Aaron Mackey, un pick de primera ronda de 2008 y los derechos de Marc Gasol. Un acuerdo que ha sido muy criticado
por mucha gente y que es señalado como uno de los grandes robos de la historia de la NBA. De hecho, fijaros en estas declaraciones de Chris Wallace, general manager de los Grizzlies en aquel momento, el ejecutor del traspaso de Pau Gasol, y que dice: he estado en la NBA desde 1986, creo que ahora estoy en mi 8º equipo. Pues bien, nunca he visto un traspaso que haya sido criticado vehementemente, no de manera extraoficial, sino en abierto, por gente dentro de la liga, como sucedió con este. Le contaba al New York Times en una entrevista: sí que creo que es un traspaso que necesita más contexto para entender bien por qué los Grizzlies lo hicieron. Pero eso no quita que los Grizzlies realizaron un muy mal traspaso por el jugador más importante de su historia, porque Pau Gasol lo era hasta ese momento, y lo que consiguieron en retorno fue algo muy malo. Vale que querían aligerar en salarios, que buscaban una plantilla más joven, que querían la ronda del draft, que en aquel momento no se daban 3, 4, 5 primeras rondas por un jugador de calibre All-Star, como vemos hoy en día, aunque en este caso, con Pau Gasol hablábamos de un talento All-NBA que no le daba para ser la primera espada de un proyecto. Pero ya os digo, es un traspaso que necesita más contexto. Por la parte de Lakers es un movimiento absolutamente ganador, pero lo cierto es que para Memphis Grizzlies también lo fue, porque aunque el traspaso es muy malo, es bastante flojo, te permite conseguir los derechos del draft de Marc Gasol, y eso da inicio al mismo tiempo a la era del grit and grind, que hasta el día de hoy es la más exitosa que han tenido los Grizzlies en su historia como franquicia. Por lo tanto, evidentemente para los Memphis Grizzlies fue un movimiento positivo, necesitaban hacer el traspaso, y para los Lakers, que os quiero ni contar, fueron los claros ganadores del movimiento en un traspaso que ya os digo que a Memphis no le salió tan mal, siendo un traspaso malo. En fin, los Lakers, si se hicieron con Pau Gasol en febrero de 2008, pues como hicieron los Pistons con el traspaso de Rasheed Wallace, llegaron a las finales unos meses después, aunque en esta ocasión los Lakers las perdieron, y después alcanzaron de nuevo las finales de 2009 y 2010, ganando ambos títulos. Así que otro traspaso, otro ejemplo perfecto de, sí, estabas consiguiendo uno de los mejores interiores de la liga. Ojo, no era el mejor, los había mejores, tampoco hubiesen estado disponibles en traspaso, pero su encaje al lado de Kobe Bryant y sobre todo en el sistema de Phil Jackson fue absolutamente espectacular. Y así los Lakers consiguieron 2 títulos consecutivos de la liga. El siguiente movimiento se produce en el mismo año, en 2008, y es el traspaso de Jason Kidd a Dallas Mavericks. Teníamos a Jason Kidd instalado en los New Jersey Nets como uno de los mejores jugadores de la liga, y de hecho lideró a los Nets a 2 presencias consecutivas en finales de la NBA, las del 2002 y 2003. Es cierto que perdieron ambas, 0-4, un durísimo 0-4 en las primeras y un 2-4 en las segundas finales. Y después de aquello, pues el proyecto, digamos que tocó su techo y ya nunca volvió ni siquiera a jugar unas finales de conferencia. Fijaros, en el año 2004 caen eliminados en semifinales de conferencia, en 2005 caen en primera ronda por un 0-4 ante Miami Heat y un jovencísimo Dwayne Wade. En 2006 vuelven a perder de nuevo ante Miami y Wade, en esta ocasión en semifinales de conferencia por 1-4, y en 2007, el último año de los Nets de Jason Kidd en playoffs, caen de nuevo en semifinales, en esta ocasión contra Cleveland Cavaliers y también un jovencísimo LeBron James. Bien, pues como os digo, en la 2007-2008 bajaron mucho y a Jason Kidd se le veía con ganas de irse. Fuentes de la franquicia, incluso el general manager después del movimiento, vino a comentar que, aunque Kidd no pidió el traspaso de manera abierta, no lo hizo de forma pública, era muy evidente y se notaba en el jugador que ya no tenía el mismo compromiso, las mismas ganas de estar en Nueva Jersey, y es por eso que, viendo además la franquicia que se encaraban a la reconstrucción, dijeron, oye, pues es el momento de deshacernos de Jason Kidd, de darle salida en un traspaso. Y así, en un movimiento que fue complicado de cerrar y que tuvo a las franquicias durante varios días negociando, en parte porque un jugador que entraba como algo muy pequeñito en este movimiento rechazó entrar en el traspaso. Tenía uno de estos, ya sabéis que hay jugadores que en función de si han firmado un contrato por el mínimo y renuevan con la misma franquicia, en función de la opción que tengan, pueden vetar o no traspasos. Pues bien,
metieron a un jugador pequeñito en el acuerdo que en principio había aceptado salir en dirección Nueva Jersey y luego en el último momento dijo que no, por lo que Dallas tuvo que reorganizar el traspaso para conseguir de nuevo a Jason Kidd, ya que Jason Kidd comenzó su carrera en Dallas Mavericks. Y por su parte, claro, Dallas necesitaba liderazgo, necesitaban un general en cancha desde la pérdida de Steve Nash y sobre todo viendo lo que les había sucedido en las dos últimas ediciones de playoffs, porque si el traspaso lo hicieron en 2008, recordemos que en 2006 pierden las finales precisamente ante Miami Heat y en 2007 reciben una de las derrotas más dolorosas de la historia de la postemporada cuando, clasificados como primeros del oeste, son eliminados por los Warriors octavos en primera ronda. We believe, allí en Golden State. Pues bien, Dallas tuvo que pagar 11 millones extra entre historias e impuesto de lujo para poder cerrar el traspaso de Jason Kidd, que ya os digo, no fue nada sencillo y además era un acuerdo en el que daban salida a su segundo pívot y eso en aquel entonces, en el oeste, donde te enfrentabas a equipos que tenían auténticas torres por dentro y por supuesto donde seguía la amenaza, por ejemplo, de Shaquille O'Neal, aunque ya había bajado una barbaridad. Esto obligaba a los equipos a reconfigurarse, a plantear sus equipos diciendo, oye, necesitamos una muy fuerte presencia interior. Pau Gasol, además, acababa de llegar a Los Ángeles Lakers. Y precisamente Dallas lo que hacía en este acuerdo era deshacerse de su buen pívot suplente para meter un base en el equipo. Pero claro, es que también lo necesitaban. Y lo cierto es que vivieron más decepciones que otra cosa en playoffs hasta los fascinantes playoffs de 2011, donde consiguen el título ante Miami Heat en las finales. Debo decir que es uno de los episodios, dentro de que el deporte no es justo, es uno de los episodios más bonitos y más justos de la historia de la NBA, que Jason Kidd pudiese levantar el trofeo Larry O'Brien de campeón de la NBA en su 15ª temporada en playoffs, 15ª aparición en playoffs para Jason Kidd, a los 38 años y 81 días, después de completar además unas fantásticas finales. Pues bien, Dallas entregó a Maurice Sager de Sagana Diop, que era su pívot suplente, Devin Harris, Trenton Hassell, Kate Van Horn, la primera ronda de 2008, que fue Ryan Anderson, y la primera ronda de 2010, que fue Jordan Crawford. Por su parte, los Nets entraron en una reconstrucción muy profunda, y no regresaron a playoffs hasta 2013, ya con otro logo, en un nuevo pabellón y bajo la marca de Brooklyn Nets. Sobre estos dos movimientos, tanto el de Los Ángeles Lakers como el de Dallas Mavericks, para hacerse con Pau Gasol y con Jason Kidd, incluían, que me parece muy curioso, por un agujero que encontraron en el CBA, a dos jugadores retirados, a Aaron Mackey en el traspaso de Lakers y a Kate Van Horn en el traspaso de Dallas, que de hecho Mark Cuban llamó a Van Horn y le vino a decir, oye, necesitamos incluirte en el traspaso, necesitamos meterte para cuadrar las cifras. Se había retirado Van Horn para pasar a un rol de asistente y le dijeron, oye, te firmamos un acuerdo de 3 años, solo está garantizado el primero, te metemos en el traspaso, tú vas a Nueva Jersey, te haces los informes médicos y no vas a jugar. Ya está, no pasa nada. Obviamente Van Horn aceptó y se llevó más de $4 millones. Debe ser uno de los trabajos mejor pagados de la historia, porque es por hacerte un reconocimiento médico, por volar y viajar a Nueva Jersey y hacerte un reconocimiento más de 4 millones. Oye, nada mal el acuerdo. Vamos ahora con uno de los más interesantes de la lista y es el traspaso de Carmelo Anthony a los New York Knicks. Para ponernos en contexto, en el verano de 2010, Carmelo Anthony solicitó el traspaso a los Denver Nuggets. Él venía de su mejor temporada a nivel individual y el equipo, después de alcanzar de forma un poco inesperada las finales de conferencia en el año 2009, cuando caen ante Los Ángeles Lakers, en 2010, después del mejor año de Carmelo, caen en primera ronda. Y claro, Melo veía que terminaba su contrato, que no iba a renovar con los Nuggets y que buscaba un nuevo destino. Todas las luces, todos los rumores, todos los titulares apuntaron desde el minuto 1 hacia los New York Knicks. Fueron muy claros. Recordemos que sí, los Knicks venían de años muy malos, pero por ejemplo ya en el verano de 2010 se hacen con Amare Stoudemire en la agencia libre. Estuvieron detrás de LeBron James, no lo consiguieron, pero se llevaron a Stoudemire, que era evidentemente uno de los grandes nombres
del mercado. Y hay que decir que, bueno, los Knicks ejecutan el traspaso de Carmelo Anthony en la siguiente temporada, y hay que decir que se señala mucho que, claro, que el proyecto de los Knicks fracasó porque fueron a por Carmelo Anthony, hicieron el traspaso, y precisamente por eso fue que luego no tenían el equipo para rodear a Carmelo como debía. Debo decir, creo que es un caso único de la historia en el sentido de hay mucha gente que responsabiliza a Carmelo del traspaso que hicieron los Knicks con Denver Nuggets, que es cierto que vació sus arcas de rondas y de activos para hacerse con el jugador, como si eso fuese culpa de Carmelo. En fin, es cierto que los Knicks entregaron a Raymond Felton, a Wilson Chandler, a Danilo Gallinari, a Timofey Mozgov, es decir, el tipo de jugadores que tú buscas poner al lado de tus dos All-Star, como Carmelo Anthony y Amar'e Stoudemire. Pero claro, es que no todo se puede tener en esta vida. Si te vas a hacer con Carmelo Anthony, si le vas a sacar de Denver, algo tienes que entregar. Pues bien, ya os digo que me parece curioso que esta responsabilidad se cargue sobre Carmelo Anthony. Normalmente se tiene que cargar sobre el directivo del equipo que no ha hecho bien su trabajo. Y además hay otra clave, y es que los Knicks, como digo, llevaban sin playoffs desde 2005. Desde 2005. Sí, habían pescado a Stoudemire, pero seguía siendo un equipo que tenía más marca que realidad deportiva, que es lo que vemos desde hace décadas en Nueva York. ¿Y qué ocurre? Que si Carmelo terminaba contrato, se decía, oye, ¿por qué no esperaban? Llegaban al verano, le firmaban como agente libre y podían a lo mejor no sacrificar a tantas piezas, seguramente hubiesen tenido que dar salida a varios jugadores, pero hubiese sido mejor. Ya, pero es que no estaba del todo claro que Carmelo fuese a firmar con ellos. Sí que quería irse a un gran mercado y todo apuntaba a la ciudad de Nueva York. Pero es que la amenaza de los Nets estaba en el aire. Tenían un equipo joven, en reconstrucción, tenían activos del draft, como vamos a ver en el caso posterior, para ejecutar un buen traspaso. Y en fin, no estaba claro que Carmelo se fuese a ir a los Knicks en la agencia libre. Como os digo, los Nets eran considerados una amenaza muy seria para llevarse al jugador. Es por eso que dijeron, oye, tenemos los activos, tenemos la oportunidad, tenemos el escenario de juntar a Carmelo y a Stoudemire, no nos lo pensamos, vamos con todo. Y honestamente, no creo que fuese el principal error o el principal problema o la principal causa que explique por qué los Knicks de Carmelo Anthony no ganaron la NBA. El primer motivo es tan simple como decir que simplemente nunca fueron candidatos reales. Es cierto que hacen adiciones muy interesantes y muy necesarias como Tyson Chandler o J.R. Smith, que consiguen a Iman Shumpert en el draft, le eligen ellos como rookie, que aparece de forma súper loca Jeremy Lin, la Linsanity. Muy bien, pero es cierto que se encuentran con diferentes problemas. El primero de ellos es que, bueno, no tuviste a Amar'e Stoudemire, que tú tenías invertido el gran salario de tu equipo junto a Carmelo Anthony en Amar'e Stoudemire, y Amar'e Stoudemire, después de esa primera temporada de candidato a MVP con los Knicks, empiezan las lesiones y empieza a desaparecer el jugador. Es cierto que podemos debatir sobre el encaje de Carmelo y Stoudemire como las dos estrellas, si encajaban y pegaban juntos, si tenían sentido como pareja de estrellas. Podemos discutir también si Carmelo era ideal para un rol de primera espada. Yo creo que no. Podemos discutir también hasta qué punto chocaron con Mike D'Antoni, que evidentemente chocaron, acabó saliendo despedido del equipo, y hasta qué punto encajaba Carmelo en ese sistema que proponía D'Antoni, y qué hubiese pasado si quizás Carmelo hubiese mostrado mayor facilidad para integrarse bajo ese sistema. Quizás a los Knicks les hubiese ido mejor. En fin, creo que hay cuestiones que van por delante de todo esto. Y como os digo, todo parte desde la salud de Amar'e Stoudemire. No la tuvo y por lo tanto ese proyecto ya quedaba limitado. Y es cierto que aquellos Knicks de Carmelo fueron unos años, pero sus años competitivos fueron mucho menos de los que nos pensamos. Y es que sí, realizaron fichajes, realizaron movimientos, por ejemplo, incorporaron después a Jason Kidd como base titular, pero lo cierto es que el mejor año que tuvieron, los playoffs de 2013, nos demostraron que estaban muy lejos de ser un equipo candidato. Primero porque, bueno, Jason Kidd hizo una serie terrible contra Indiana, porque Amar'e Stoudemire pues no era el jugador que esperaban los Knicks. Y por ejemplo, un tipo como Roy Hibbert se comió a Tyson Chandler. En fin, que aquellos Knicks de Carmelo nunca fueron un verdadero equipo candidato y de hecho Melo tuvo la opción de marcharse
de los Knicks en el año 2014 y de firmar con los Chicago Bulls, una opción que estuvo a puntito de firmar. Él mismo ha contado que llegó a estar en dirección al aeropuerto para irse a Chicago y firmar, pero finalmente no lo hizo y primó la opción de los Knicks. Este es para mí el gran error de la carrera de Carmelo Anthony, porque prefirió ser la estrella, quedarse en los Knicks, en la Gran Manzana, también por lo visto influenciado, o fue una decisión que tomó en conjunto con su mujer, una personalidad televisiva que le venía mucho mejor estar en la Gran Manzana, y Carmelo además podía firmar un contrato más grande con los Knicks, pero evidentemente no priorizó la parte deportiva, que hubiese sido unirse a los Chicago Bulls. Lógicamente, la época de Carmelo en los Knicks es más mediática que su época en Denver Nuggets, pero vamos, es indiscutible cuál tuvo mayor éxito. Por eso yo siempre, cuando se habla de no, es que los Knicks de Carmelo fracasaron, tal, es cierto que fracasaron, no por la parte de Carmelo. De hecho fue su único punto brillante y constante durante los años que fueron más interesantes en la conferencia este, pero como digo, se apagaron rápido y pronto. También, por supuesto, con decisiones terribles de la gerencia, como el traspaso de Andrea Bargnani, y luego se encontraron muy limitados a nivel salarial, no podían hacer movimientos para mejorar el proyecto. Y como os digo, Carmelo decide no marcharse en 2014, renueva con el equipo y desde aquel momento no volvió a jugar playoffs con la franquicia. Firma la renovación, los Knicks empiezan a cambiar una barbaridad y nunca vuelven a playoffs. De hecho, hasta vivió la peor temporada de la historia de la franquicia, que terminó con la elección de Kristaps Porzingis en el draft. Y finalmente fue traspasado en 2017, fijaros, por Enes Kanter, Doug McDermott y una segunda ronda del draft. Kanter, McDermott y una segunda ronda. Traspaso baratito para Oklahoma, que claro, se llevaba un contrato que mucha gente veía con recelo. Al menos esa segunda ronda les dio a los Knicks a Mitchell Robinson, pick 36 del draft de 2018. En fin, un traspaso que queda en el recuerdo, que es uno de los más grandes a mitad de temporada, y un caso muy interesante de analizar, el de Carmelo y los Knicks. El siguiente es otro muy potente, como es el traspaso de Deron Williams a los New Jersey Nets, después Brooklyn Nets, pero él llegó a ser la última estrella del equipo de Nueva Jersey. Y es que, en aquel momento Deron se debatía o se repartía, yo creo que sí que estaba en esa segunda posición, pero tanto Deron Williams como Chris Paul eran los mejores bases, los mejores floor generals, ahí ya me lo apuntáis en comentarios, si no. Eran los mejores playmakers de la NBA, y los Nets buscaban una nueva estrella, alguien que vendiese entradas para su nuevo pabellón. Y ejecutaron el traspaso de Deron Williams con unos Utah Jazz que ya se estaban apagando. ¿Y qué ocurre? Que Deron llegó a un equipo mediocre, y cuando él mejor funcionó, el equipo era mediocre, y cuando el equipo tenía más piezas, habían invertido más y muy fuerte y de manera absolutamente loca en reforzar aquel proyecto, pues ya ahí Deron Williams se empezó a pagar. De hecho, fue firmar su renovación por el máximo salarial, y desde ahí comenzó un periplo terrible de lesiones y problemas internos que finalizó con los Nets pagando 27 millones y medio a Deron Williams para romper su contrato. Y es cierto que, luego apañó un par de años decentes en Dallas, pero fue firmar la renovación y empezar los peores años de Deron Williams. Una situación caótica, por supuesto, también en los Nets, que, como digo, Deron entre algodones y lesiones, pero es que en Nueva Jersey, ya en Brooklyn mejor dicho, tuvieron 4 entrenadores diferentes en 3 años y medio. Situación complicada. Y es cierto que señalaron a Deron como el gran problema, pero evidentemente no todo se cae solo por una pieza. Faltaría más. Pero, por ejemplo, tenemos estas palabras de Paul Pierce, que dijo: antes de llegar a Brooklyn, veía a Deron como un candidato a MVP, pero una vez que Garnett y yo llegamos allí, sentí que no era eso lo que él quería ser. Simplemente no quería ser eso. Y Carmelo también habló de cómo Deron Williams necesitaba salir de Nueva York, que le vino muy bien a nivel mental. En fin,
Fue una situación complicada la que vivieron De'Ron y los Nets, un jugador que era mágico, que tenía un crossover que era, hipnótico, y cuya etapa en los Nets, pues es que no fue nada excitante. De hecho, ya os digo, se quedaron más con la miel en los labios de lo que iban a poder disfrutar en aquel equipo, y luego no terminó siendo nada, pero nada positivo para los Nets. ¿Y qué entregaron? La franquicia de Prokhorov, que entró súper fuerte a cambio del base de Utah Jazz, pues entregaron a Devin Harris, a Derrick Favors, que venía de ser el pick 3 del draft anterior, del draft de 2010, la primera ronda del draft de 2011, que volvió a ser un pick muy elevado, pick 3 en Scanter, y luego la primera ronda del draft de 2013, el pick 21 que terminó siendo Gorgui Dieng. Aquí ya vemos entrar varias rondas más. Vemos cómo entra Devin Harris, un jugador que tenía buena reputación en la liga, Derrick Favors, que venía de ser un pick 3 del draft, y 2 primeras rondas. Es decir, ya vemos un precio un poquito más elevado, pero oye, es Deron Williams, y no es casualidad, porque fue precisamente Prokhorov quien destruyó o quien alteró para siempre lo que suponía pagar un traspaso por una estrella en la NBA, por supuesto. Este fue solo el primer paso de su plan, y todos conocemos el infame traspaso que llevó a Paul Pierce y a Kevin Garnett a aquel equipo de los Nets. El siguiente caso es el traspaso de DeMarcus Cousins a los New Orleans Pelicans, que me parece uno de los easy más interesantes y también más enterrados de los últimos tiempos en la NBA. Porque tenemos que situarnos en febrero de 2017. En aquel momento DeMarcus Cousins disfrutaba de su tercer All-Star. Es cierto que era la estrella de unos Kings desastrosos, lo que te encuentras la mayoría de ocasiones si sigues la NBA. Pero oye, Cousins, dentro de sus problemas con las técnicas y con los colegiados, tenía 26 años y era una de las fuerzas interiores más potentes de toda la NBA. Nadie dudaba de aquello. Pues bien, justo después del partido va a atender a la prensa y sucede un episodio verdaderamente llamativo. Y es que se le acerca alguien a la oreja y le viene a contar que ha sido traspasado, que Sacramento le ha enviado. Cousins se queda un poco como roto, no entiende muy bien, y claro, le enviaban a los Pelicans. Y justo el All-Star, casualmente ese año, se estaba disputando en Nueva Orleans. De ahí que Cousins, cuando le preguntan en el vídeo, suelta un "me encanta aquí", en Nueva Orleans. Es gracioso porque en el vídeo escuchamos cómo le preguntan, cómo le dicen, oye, primero preguntas solo del All-Star. Y él dice, oye, ¿de qué me van a preguntar? Y es ahí ya cuando le soplan en la oreja, amigo, que te han traspasado. Como os digo, uno de los easy más olvidados de la historia reciente, porque es el mejor equipo que ha tenido, que tuvo Anthony Davis en los Pelicans. Lo cierto es que hasta que llega Cousins, los Pelicans solo habían disputado una edición de playoffs con el jugador, y ya veían que si no se daban prisa se podía complicar la situación a medio plazo. Ejecutan el traspaso de DeMarcus Cousins, vacían su equipo, pero dicen, oye, ahora nos tenemos que reorganizar en torno a nuestras tres figuras, Jrue Holiday, Cousins y Davis. Era una apuesta diferente y llamativa en una NBA que precisamente estaba dominada por los Warriors del Small Ball. Es decir, que los Pelicans realizasen esta apuesta era completamente contracultural para lo que se estaba moviendo y dominando en la liga. El caso es que llegan a verano y se hacen, por ejemplo, con Rajon Rondo. Muy buena adquisición y que luego nos dejó un partido, de fantasía en los playoffs de 2018. El caso es que, por ejemplo, también se adquieren a Nikola Mirotic en febrero de 2018. Es decir, un año después de la llegada de Marcus Cousins, se hacen con Nikola Mirotic. Que dices, oye, pues con Rondo, con Holiday, tenían a Etuan Moore, que se quedaba pequeño pero lo hacía bien en el 3. Tenías luego esa pareja con Cousins y con Davis. Tenías a Mirotic como interior suplente, pero que también le podrías haber subido al 3 con todos juntos y formar un quinteto enorme. El problema es que nunca llegamos a ver eso, porque en febrero de 2018 DeMarcus Cousins se rompe el Aquiles. Cae desplomado, una lesión durísima y que además llega en el peor momento. Fijaros cómo aquel equipo de los Pelicans, que sin Cousins pues obviamente perdían lo que podían llegar a ser,
Se cargan 4-0 a Portland en primera ronda y luego compiten muy bien contra los Warriors en una serie que termina 1-4, pero que tuvo mucho más arrojo de lo que nos indica ese marcador final de 1-4. Todo esto sin Cousins, claro. Una fórmula del doble interior que a los Warriors les hubiese sido bastante complicado de enfrentarse y defender. Querían precisamente los Pelicans batir esa fórmula del small ball, pero nunca pudimos verlo. Y como os digo, la lesión de Cousins llegó en el peor momento. Una lesión así nunca llega en un buen momento, pero en este caso era sangrante. Era sangrante porque Cousins terminaba contrato, se preparaba para firmar la mayor extensión de su carrera deportiva, ese contrato que dices, vale, yo al menos ya pase lo que pase, tengo garantizada mi vida y muy probablemente la de los hijos de mis hijos también. No pudo llegar nunca a firmar esa extensión, firmando un año muy potente, y sí había dudas a nivel defensivo de cómo funcionaban, de lo que podía llegar a ser, pero los días que dominaban no había nadie que pudiese frenarles. Como digo, Cousins terminaba contrato, fue elegido para el All-Star, estaba firmando una fantástica temporada, él y Davis iban dentro. Iba a ser también su debut en playoffs. Era uno de esos All-Stars que más partidos seguidos llevaba sin disputar un solo encuentro de postemporada, porque claro, había sido la estrella de Sacramento Kings. Y además aquellos Pelicans tenían verdaderamente la oportunidad de sorprender, de irrumpir en el oeste, y quién sabe lo que hubiese sido esa serie. Muy probablemente la hubiesen ganado los Warriors, pero nunca sabremos. Por supuesto, está un año en blanco, firma con los Warriors ese mismo verano, los Warriors campeones, y firma con ellos sabiendo que va a estar media temporada fuera. Se recupera, regresa, les da algo diferente en ataque, aunque es evidente que no es el mismo jugador y que si en defensa ya tenía problemas tras la lesión Cousins, ya no podía ser protagonista en un equipo. Pero bueno, no lo hace mal. Suma sobre todo en ataque, te da recursos, evidentemente. Llegan a las finales de 2019, que al menos, oye, pues Cousins debuta en playoffs con Golden State, puede jugar en las finales y tiene, oye, la oportunidad por lo menos de resarcirse, y aunque no sea como estrella, después de un año tan difícil, de poder ganar la NBA con los Warriors. Pero Kevin Durant y Klay Thompson caen lesionados en las finales contra Toronto. Y Cousins se encuentra con una nueva buena oportunidad. Se encuentra con la oportunidad además de reencontrarse con Anthony Davis y firma con Los Ángeles Lakers para ser el suplente de Davis en la primera temporada del jugador en Hollywood. Y de hecho los Lakers también pensaban en alineaciones de los dos interiores juntos, como habían pensado los Pelicans, y con LeBron James ejerciendo de base. Tenían, recordemos, a KCP y a Danny Green en las alas. Pero de nuevo, esto no lo pudimos ver, porque se lesiona en verano de nuevo una lesión de gravedad en la rodilla. Los Lakers fichan a Dwight Howard, que estaba completamente desaparecido, apuestan por él, era una apuesta además especial, le hicieron un contrato para que Howard estuviese motivado, no era un contrato garantizado. Howard rinde muy bien, los Lakers funcionan de maravillas con esa fórmula del pívot defensivo al lado de Davis, un perfil que no era Cousins, llegan a playoffs, llegan a las finales y ganan el título de la NBA. Cousins después tuvo, pasos muy breves por Milwaukee y Denver, enseñándonos ya que su tiempo en la NBA tocaba a su fin. Es cierto que lo que dieron los Pelicans, no importa tanto en esta situación, pero por contextualizar, entregaron a Buddy Hield, a Tyreke Evans, a Langston Galloway y una primera ronda del draft, Zach Collins. ¿Qué ocurre? Que siempre se nos quedará ese what if, ese y si Cousins no se hubiese lesionado. Y por supuesto, con el sabor amargo por todo el caso de Marcus. Uno de los últimos traspasos, o el último traspaso brillante que vimos a mitad de temporada, fue el traspaso de Marc Gasol a Toronto Raptors. Y es que Memphis encaraba la reconstrucción del Grit and Grind, esa era que comenzó precisamente con el traspaso de Pau Gasol a Los Ángeles Lakers y con la llegada de los derechos de Marc Gasol desde los Lakers. Y que, técnicamente no terminó con el traspaso de Marc Gasol, sino que si el traspaso de Marc Gasol fue en febrero de 2019, el final del Grit and Grind se produjo unos meses después, en julio de ese mismo año, cuando Memphis traspasa a Mike Conley a los Utah Jazz. Pues bien, fijaros que de nuevo tenemos aquí a Chris Wallace, es decir, el general manager que hizo el traspaso de Pau Gasol a los Lakers y que recibe los derechos de Marc Gasol, fue quien mandó a Marc Gasol a Toronto, un Marc
que su primera reacción fue: oye, yo no me quería marchar de aquí, yo quería ayudaros en la reconstrucción, pero claro, ya entonces asomaba Jaren Jackson Jr. en la rotación, ya le tenían como rookie en el equipo y los Grizzlies querían verdaderamente poner fin a su era y empezar una nueva. Como digo, de hecho, Chris Wallace, lo último que hizo en la franquicia fue literalmente lo último importante fue el traspaso de Marc Gasol. Luego terminaron la temporada, despidió al entrenador J.B. Bickerstaff y luego él fue reasignado, que es la palabra bonita que utilizan cuando un directivo de la NBA viene a ser despedido de su cargo. Llegó el nuevo general manager y lo que hizo fue contratar a Taylor Jenkins, seleccionar a Ja Morant en el draft y traspasar a Mike Conley a Utah. Y así sí, se puso final a la era del Grit and Grind para comenzar la era de Ja Morant, que es la era de mayor potencial, tanto mediático como deportivo, que han tenido jamás los Grizzlies en toda su historia. Pues bien, en su caso, Mark enfilaba el final de su contrato y salió por un precio bastante bajo, podemos decir, para los Raptors, sobre todo considerando cómo terminó la aventura en Toronto. Y es que entregaron a CJ Miles, a Jonas Valanciunas, a Delon Wright y un pick de segunda ronda del draft de 2024 que terminó luego en San Antonio Spurs. Y fijaros cómo son las cosas de la vida, que es la elección del draft de Juan Núñez. Pues bien, Mark llegó a Toronto para completar el quinteto del año de Kawhi Leonard y fue clave para el título. Recordemos, y quedará siempre en la memoria colectiva, su fantástica defensa a Joel Embiid en los playoffs, en esa loca y absurda serie contra los Sixers, y que finalmente nos dejó a un equipo de Toronto que, lo mencionábamos antes con esas terribles lesiones de los Warriors, llegaron hasta las finales, completaron unas series fantásticas y terminaron imponiéndose a los Warriors. Vimos aquí también la reconversión de Marc Gasol a una figura de role player. Era un role player de lujo, pero ya no era el protagonista y sacó a relucir más que nunca su defensa, su capacidad de abrir la cancha con el lanzamiento exterior y su capacidad de pase desde cabecera. Fue una maravilla ver y disfrutar de Marc Gasol aquellos meses. Vamos ya con los últimos movimientos y tenemos ahora el de James Harden a los Brooklyn Nets. Tenemos aquí unos cuantos casos de Brooklyn Nets y por supuesto el último va a ser también de ellos. Aquí el contexto es muy sencillo, ¿no? Obviamente voy a dar menos contexto de los traspasos recientes porque los tenemos más frescos en la memoria. La época de Harden en Houston había llegado a su fin, ya el equipo no era lo que tenían en antaño y tocaba marcharse de allí. Sí, fue un poco curioso toda la forma en la que Harden, ¿no? Pues parecía que se añadía kilos de más, que luego una semana después desaparecían de forma mágica, pero lo cierto es que él tiró hacia su lado, que era, oye, quiero aprovechar para ganar un anillo, en Houston no lo he conseguido, he hecho todo lo que podía, quiero que me traspaséis. Y él se puso a tensar la cuerda para poder salir de Houston. Y mientras tanto, Brooklyn, que ya contaba con Kevin Durant y con Kyrie Irving en plantilla, tenía una oportunidad fantástica de crear ese monstruo de tres cabezas que tanto se habló y sobre todo de depender menos de un Kyrie Irving que estaba un poco díscolo, su etapa más díscola y que estaba generando tensiones internas. Fue un traspaso gigantesco que se resume principalmente en que Brooklyn se hacía con James Harden, Cleveland se hacía con Jarrett Allen, Indiana con Caris LeVert y Houston recibía a Víctor Oladipo, ya obviamente no era la estrella de antaño, Dante Exum, Rodion Kurucs, 3 primeras rondas de Brooklyn de los años 2022, 2024 y 2026, una primera ronda de Milwaukee Bucks del año 2022 que venía desde Cleveland como compensación por Jarrett Allen y 4 derechos de intercambio 2021, 2023, 2025 y 2027. Es decir, un traspaso muy potente y que podemos decir, ahora ya con un par de años vista, que evidentemente los ganadores del acuerdo, sin saber todavía cómo todas las ramificaciones del traspaso, porque nos falta seguir viviéndolo, es muy evidente que tanto Cleveland, por esa adquisición de Jarrett Allen, como Houston, ganaron el traspaso. Ganaron el traspaso, es muy, pero que muy evidente. Y de hecho cuesta pensar que después de un movimiento como este, Harden, Kyrie y Durant tan solo jugaron juntos 16 partidos.
tuvieron su oportunidad en 2021 y antes de que les hubiésemos podido disfrutar de verdad, se apagaron y el equipo se deshizo. Y precisamente el último traspaso, aunque son 3 traspasos, aunque solo 2 de ellos a mitad de temporada, para terminar esta parte del episodio hablamos de las salidas de Harden, Kyrie y Durant de Brooklyn Nets. En fin, podemos ver cómo los Nets se repiten bastante en este episodio y no precisamente para bien. Como os digo, Harden fue el primero que quiso salir y después se ha ido citando, se ha hablado mucho de esas tensiones entre Harden y Kyrie Irving. Es cierto que hubo frustración hacia la figura de Irving, pero también y sobre todo lo que han venido a señalar tanto Harden como Durant eran problemas de la organización, problemas con los Brooklyn Nets, con formas de trabajar, de cómo se hacían las cosas en el día a día. De hecho, evidentemente lo de tener a Kyrie Irving como jugador a tiempo parcial por el mandato del COVID-19, algo que ya nos suena casi a chino, nunca mejor dicho, y que parece quedar muy lejos en el tiempo, pero que en aquel momento era de lo más comentado y de lo más loco del mundo. Bueno, he dicho que Harden no fue traspaso a mitad de temporada, pero miento, me he equivocado. Evidentemente sí, fue traspaso a mitad de temporada para llegar a los Nets y para salir en dirección Filadelfia. En enero de 2021 se producía la llegada de James Harden a Brooklyn y en febrero de 2022 salía hacia Filadelfia a cambio de Seth Curry, Andre Drummond, el contrato de Ben Simmons y un pick de primera ronda de 2023 que fue utilizado por los Nets para hacerse después en otro traspaso con Royce O'Neal. Terminó siendo el pick 28 en Bryce Sensabaugh. ¿Qué ocurre? El traspaso, pues hombre, positivo para Brooklyn, desde luego no fue. Desde luego no lo fue. De hecho, este movimiento que termina siendo la llegada de James Harden a los Sixers y que luego también sale traspasado de los Sixers hacia los Clippers, es lo que permite a los Sixers al mismo tiempo hacerse con Paul George. Es decir, está todo conectado y al mismo tiempo esa decisión de dejar marcharse a Paul George de los Clippers es lo que les permite tener espacio salarial para realizar movimientos y que ahora estén mejor posicionados ellos en la clasificación general de la NBA. En fin, es que la NBA mola mucho como al final todo está conectado e hilado. Bueno, también entró un pick de primera ronda del 2027, hay que decirlo. Es decir, fueron 2 primeras rondas, el contrato feísimo de Ben Simmons, Andre Drummond y Seth Curry. Pues hombre, para todo lo que diste por James Harden, evidentemente es un traspaso que te salió fatal. ¿Qué ocurre? Termina la temporada, la 2021-2022, que ahí Brooklyn Nets ya se ha pagado, en playoffs les pasan por encima y llegaban a una situación en la que Kyrie Irving terminaba contrato, tenía una opción de jugador. ¿Y qué ocurre? Los Nets le estaban metiendo mucha presión, mucha caña para vacunarse y jugar los partidos. Básicamente, si ellos se habían hecho con Harden era en parte para no depender tanto de Kyrie y al final Harden, que vio cosas con Kyrie que no le convencieron y cosas a nivel interno, dijo: yo me voy de aquí, no estoy para perder el tiempo, no voy a tirar ni una sola temporada. Consideraban que la situación era insalvable, término que Durant después repitió de la misma manera. Brooklyn era insalvable. Pues bien, llegamos a ese verano de 2022, como os digo, Kyrie terminaba el contrato, fue una negociación muy complicada y le invitaron de hecho a buscar un sing and trade para salir y firmar con otro equipo, porque Brooklyn no le quería poner una gran renovación. Recordemos, es el peor momento de imagen de la carrera de Kyrie Irving. Entre lesiones, entre polémicas, disputas y dejándonos declaraciones también muy raras las cosas como son. Solo había un equipo dispuesto a ponerle un gran contrato, pero era un equipo que no tenía activos para ejecutar el sing and trade, y me refiero a Los Ángeles Lakers. Viendo toda esta situación, al final Kyrie Irving aceptó su opción de jugador porque no le quedaba otra, y lo que hizo Kevin Durant fue: oye, esto es un auténtico desastre, quiero salir traspasado. Y demanda el traspaso. ¿Qué ocurre? Que termina retirando su petición de traspaso en parte porque el traspaso de Rudy Gobert, que se produjo ese verano a Minnesota Timberwolves, reventó de nuevo lo que valía una estrella. Y si habías traspasado 5 primeras rondas por Rudy Gobert, ¿cuántas te va a pedir Brooklyn por Kevin Durant? Pues imaginad. El caso es que Steve Nash comienza la nueva temporada, la de 22-23, y Steve Nash es despedido apenas después de 7 partidos. Ya se había comentado que quizás la situación entre Durant
Steve Nash, y pues que bueno, que quizás no era la mejor. Kyrie tuvo después otra de sus movidas, otra de las principales, cuando comparte el enlace de una película antisemita. Y ahí sí que vivimos el peor momento de Kyrie. Se le nota súper incómodo revisando para realizar este episodio declaraciones con periodistas. Es que le ves que no estaba bien. Se le nota en la mirada. En fin, que era demasiada movida en general en Brooklyn y es cuando Kevin Durant de nuevo pide salir traspasado. Y ahí ya, por fin los Nets dicen, oye, esto nos ha salido mal, vamos a darle salida lo antes posible, porque es que encima Kyrie termina contrato y encima lo vamos a liar. Y así, el 7 de febrero se producía el traspaso de Kyrie Irving a Dallas a cambio de Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, la primera ronda de 2029 y 2 segundas rondas, las de 2027 y 2029. Visto ahora, evidentemente, baratito. Fue una buena apuesta de Dallas Mavericks. Y 3 días después, el 10 de febrero, se producía el traspaso de Kevin Durant a Phoenix Suns, que viendo ahora el retorno, uno dice, madre santa de mi vida, si no le hubiese ido mejor a Phoenix quedándose todo lo que dieron. Entregaron a Michael Bridges, a Cam Johnson, Jay Crowder, 4 primeras rondas y el derecho de intercambio de 2028. Claro, encima, luego además los Nets traspasaron a Michael Bridges por 5 primeras rondas y veremos qué sacan de Cam Johnson. En fin, así son los ciclos en la NBA. Tiene que haber siempre franquicias dispuestas a arriesgar activos, aunque parezca que no tiene sentido. Tiene que haber siempre propietarios que quieran, en parte por su ego, llegar y dejar huella, que la gente les recuerde, que la gente les quiera. ¿Y qué queréis que os diga? Es que les necesitamos. Necesitamos esas figuras tan díscolas, tan atrevidas, tan locas, tan egocéntricas, que quieren y lo que buscan es dejar su huella, que realicen apuestas sin sentido, que rompan el mercado. Eso es lo que necesitamos en el ecosistema NBA. Eso es lo que te genera que luego un equipo termine en una situación terrible y que se vea obligado a vender a sus jugadores, o que se vea obligado a tanquear, y que se vea obligado, por ejemplo, a comerse contratos feos que tenga un equipo competitivo, porque ese equipo competitivo lo que busca es liberar espacio y competir en playoffs. Es el ciclo de la vida y es el ciclo de la NBA. Y también vemos cómo estos traspasos nos demuestran que no siempre la mejor opción es ir a por el mejor jugador, a por el tío más brillante, a por el que más números tiene, sino que en muchas ocasiones es mejor realizar un traspaso que a priori es más pequeño, pero que tiene más sentido, que encaja de verdad con las necesidades que tiene el equipo. En fin, quién sabe si alguno de los traspasos que viviremos en el deadline de 2025 terminará entrando en esta lista. Y no sé por qué, pero creo que el de Jimmy Butler a los Suns lo podremos revisar en unos años e incluirlo en esta lista como si los de Brooklyn se tratasen, y eso que ya estoy dando por hecho, lo de Jimmy Butler a Phoenix, que por lo que nos cuentan los últimos insiders, eso de mover el contrato de Bradley Beal va a ser más complicado de lo que ellos se pensaban. Hoy es martes y eso en The Hustle Podcast significa que tenemos la sección de estadísticas en la que vamos a analizar el nuevo NBA que aterriza en España, y es que Bruno Fernando ficha por el Real Madrid de baloncesto. El pívot angoleño de 26 años y 2,08 metros de altura que firma hasta el final de la temporada y por otra más, es decir, hasta la 2025-2026 llega su vinculación con el Real Madrid. Clave también que al ser de Angola tiene pasaporte Cotonú, muy importante sabemos a la hora de configurar las plantillas en el baloncesto europeo. Bien, lo importante, ¿cómo juega Bruno Fernando? ¿Qué hemos visto de este jugador en la NBA? Bien, lo primero es que hablamos de un pívot fuerte y móvil, que ataca de cara y que también le gusta y busca ganar la posición interior, cerca del aro, y que además también ofrece un buen rendimiento en ambos lados de la cancha. Hemos visto además en él una mejora muy importante desde que llegó a la NBA. Aterrizó allí en 2019 y desde entonces es cierto que le hemos visto sobre todo con roles más bien secundarios
y pasando por equipos sin pena ni gloria. Estuvo un par de temporadas en Atlanta, después en Boston un ratito y en Houston algo más. Regresó a Atlanta y este año en Toronto. De hecho, precisamente este tramo de temporada con los Raptors y la última temporada con Atlanta han sido donde yo creo que ya le hemos visto verdaderamente siendo más jugador de baloncesto y con más minutos. Sí, en Houston estaba también compitiendo por el puesto de titular con Alperen Sengun, pero yo creo que ahí no tenía ningún sentido, eran decisiones extrañas del entrenador Stephen Silas, pero sí que hemos visto mucho progreso en Fernando, que llegó bastante verde a la NBA y ha progresado sobre todo en sus movimientos, en lo fuerte que está, en cómo ataca el aro, la capacidad del juego de pies que tiene, que eso también se traslada, por supuesto, al trabajo en defensa. Viene de jugar, no es como el caso de Dennis Smith Jr. Fernando viene incluso de ser titular con los Raptors y en muy buena forma. Y lo cierto es que el Real Madrid le puede utilizar en situaciones de pick and roll como continuador. Hablamos de un jugador muy potente, de hecho su último highlight antes de dejar la NBA ha sido un mate muy importante sobre Giannis Antetokounmpo, y también un jugador que después de jugar esas situaciones de pick and roll, si no le alimentan en la continuación, tiene capacidad, tiene instinto y tiene el físico para atacar el rebote ofensivo. También le gustan realizar estas situaciones de juego entre postes, de bloquearse entre un poste y el otro, para buscar quizás un emparejamiento interior que sea un jugador de menos potencia o un jugador grande menos ágil y que Fernando pueda atacar esas ventajas que tenga. Luego también hay que destacar que por supuesto, le gusta jugar el 1 contra 1 abajo, cerquita del aro, pero hay que destacar que ha mejorado con sus manos. Todavía es un jugador que pierde pelotas, que da algunos pases imprecisos, pero que ha mejorado mucho con sus manos y también como pasador. Creo que ahí también el Madrid le puede utilizar desde cabecera para ayudar a dar buenos pases a los cortes y a las continuaciones al aro. Es cierto que como segundo pívot en la NBA se queda muy corto, pero como tercer pívot también me parece una opción bastante interesante. Va bien para darte profundidad en esa pintura, en el juego interior, en la rotación, que te puede hacer de segundo pívot en algunas situaciones si hay problemas por lesiones y demás, pero que a tiempo completo como segundo pívot es cierto que se queda corto. Importante eso, hablamos de un jugador que es un 5, ¿de acuerdo? No es un 4-5. Bruno Fernando ha disputado el 96% de sus posesiones en la NBA en el puesto de 5, y aunque es bastante móvil y tampoco es el pívot más alto del mundo, no es un 2-12, no es un 2-15, es un 2-0-6, sí que es un jugador muy potente que no tiene lanzamiento exterior. Por lo tanto, la posición en la que más se pueden explotar sus puntos fuertes y tapar los débiles es sin ninguna duda el puesto de 5. Fijaros, es que solo el 4% de sus posesiones son en el puesto de 4 y son precisamente todas en uno de los ratitos, en el ratito que estuvo en Houston Rockets. Como os digo, no tiene tiro, pero ya no es que no tenga tiro exterior, es que no tiene tampoco lanzamiento de media distancia. En Estados Unidos no le hemos visto apenas lanzar desde esa posición. Algún tiro te puede sacar de repente desde poste alto, por ejemplo, pero no es lo habitual. Su fuerza está cerca del aro y en el juego en pick and roll, más esos rebotes que comentaba y las buenas ayudas que puede realizar Fernando. A nivel defensivo hemos visto, la verdad, situaciones interesantes en la NBA, también además revisando clips en concreto y partidos para este análisis. Y hay que decir que nos ha dejado buenas defensas en un equipo bastante flojo como los Raptors de este año. Y que sí, no ganaban con él en cancha y no ganaban con el de titular. Pues que a los Raptors les está costando ganar y competir en la 2024-2025. Pero como os digo, creo que en este caso Bruno nos ha enseñado que es un jugador capaz de defender en el 1 contra 1, capaz de defender en las ayudas, que puede aguantar bien los contactos de pivots más grandes y que en general puede hacer un buen trabajo defensivo. No es un defensor tan diferencial, evidentemente, como Edy Tavares, en el sentido de que tener o no a Tavares es la diferencia radical entre que tu defensa sea de élite o no lo sea, pero sí que es un jugador que ahora llegando a Europa, donde va a tener más ventajas, para empezar solo por la potencia física, creo que sí que puede ser un caso bastante claro de si sale de un entorno negativo, como eran esos Raptors a nivel defensivo y a nivel competitivo, si aterriza ahora en un Real Madrid
que tiene todo muy bien trabajado, que miden hasta el detalle de cómo trabajan absolutamente todo, por supuesto en la NBA también, pero que es un equipo más potente en Europa de lo que son los Raptors en Estados Unidos y que en general Fernando ha estado más en equipos malos que en equipos buenos, si aterriza ahora, después de su proceso de desarrollo en la NBA, en un contexto positivo, creo que es un jugador que puede sumar mucho más en defensa. Es decir, él no es un jugador al que plantes en un equipo y digas, ostras, es que hemos recibido a un potencial defensor del año. No, pero en el contexto adecuado creo que Fernando sí que puede ser un defensor muy, pero que muy diferencial. Tiene buen timing para las ayudas, también capacidad para aguantar el contacto, como os decía, y en general un buen posicionamiento de pies y de cuerpos. No es tan alto, pero es que es fuerte y sabe colocarse. Le puede pillar, eso sí, algún exterior potente en algún cambio y atacarle duro, que ahí si no tiene los pies bien posicionados sí que pueden sacar algo de rédito contra Bruno. Pero claro, esto en Europa también será más difícil, porque lo que estáis viendo en estos clips, pues sí, es emparejado con Shai Gilgeous-Alexander. Fijaros, con los Raptors de este año, en los partidos en los que ha disputado entre 10 y 19 minutos, Bruno ha promediado 5,7 puntos, 5,1 rebotes y un tapón con un 56% de campo en 14 minutos. De hecho, también jugó contra España en el preolímpico, antes de los Juegos Olímpicos de París, en el partido entre Angola y España, que hay que decir que Angola nos dio guerra, y Fernando fue el mejor de su equipo con 12 puntos, 12 rebotes, 3 robos de balón, un tapón, 2 asistencias, 2 pérdidas, 5 de 10 en tiros de 2, no intentó ningún triple, 2 de 3 en tiros libres, todo esto en 31 minutos. Hizo un partidazo, fue un rival muy duro para España, y en clave Real Madrid, pues hombre, es un fichaje que viene para rotar con Ibaka y Garúbal 5, para dar un suplente de garantías para Dey Tavares, pero lo bueno es que la llegada de Fernando es que también te permite deslizar más tiempo a Garúbal 4, porque es cierto que a veces se queda corto de centímetros para el 5, y no dependes tanto de Serge Ibaka, que oye, pues está mayor, puede tener mejores rachas de juego, no como el inicio de temporada que tuvo, pero así no dependes tanto de un jugador que, bueno, se acerca mucho a su retirada. Al final aquí Bruno, pues hombre, te da otra carta, una carta diferente para el puesto de 5, y que, como decía, tiene que ser la alternativa a Tavares, es decir, no simplemente un suplente. Aquí tienen un jugador que tiene características diferentes a las de Tavares, un pívot fuerte y más móvil, que aunque no tire, es necesario para el juego actual, y en general es otro movimiento en esa estrategia muy inteligente del Real Madrid de fichar entre los jugadores que se marchan, que se quedan sin hueco en la NBA. Por supuesto, Bruno llega así al Real Madrid, pero es que Tavares también llegó así, Vincent Poirier 3/4 partes de lo mismo, incluso Usman Garuba, Facundo Campazzo, aunque ya estuvieron antes en el Real Madrid, recuperados después de pasar por Estados Unidos, Sanan Musa, Mario Essonia, también responden los dos a ese perfil, Dennis Smith Jr., por supuesto, en fin, la estrategia del Real Madrid es muy clara, fichar no los jugadores, no los grandes talentos que a lo mejor se marchan a la NBA, sino esos grandes talentos que triunfaron en Europa, se han ido a la NBA y allí están sin minutos. Muchas ganas tengo de ver a Bruno Fernando, tanto a él como a Dennis Smith Jr., a los dos. Sí que creo que Bruno es un jugador que le va a dar mucho más al Real Madrid. Con Dennis Smith Jr. tengo más hype por ser quien es, pero creo que Bruno Fernando es un jugador que sí que puede ser un muy buen fichaje. Dos ex-NBA que aterrizan en Madrid. En fin, con esto llegamos al final de otro episodio que ha sido accidentado porque al final estoy grabando en martes. Ayer de nuevo tuve problemas para grabar, además esta vez con el ordenador, que me dio unos sustos que no me había dado nunca. Y en fin, un jaleo importante. Hoy me ha vuelto a fallar la memoria, la memoria del episodio. La mía ya falla aparte. Tengo que solucionar estas cosas porque, claro, la semana que viene cierra el mercado de traspasos, voy a tener que grabar todavía más. Y no estamos en esos momentos como para que nos falle el ordenador. En fin, a disfrutar mucho de la semana y nos vemos el jueves en el próximo episodio de Dejas el Podcast.